siguiendo con mi trabajo, voy a hacer un tutorial de el tema que me correspondió, que fue el HIAP. Con esto voy a hacer un ejemplo de montículo mínimo. Entonces, desde IntelliJ ya tengo creado mi clase llamada montículo mínimo, que es el que voy a hacer. Entonces, iniciando, le voy a dar un array, voy a poner un array que va a representar el heap. Pongo los corchetes y voy a darle nombre de montículo. Entonces, acá estoy dándole la representación del al heap con un array. Seguido de esto, voy a poner el número de elementos del heap para poder tener un tamaño predeterminado. Tamaño, coma. Entonces con esto le doy el número actual de elementos que tiene el heap. Y a esto le voy a poner la capacidad mínima que puede recibir el heap. Capacidad máxima, me equivoqué, qué pena. Capacidad máxima que puede eh, recibir el heap. Del heap. Ya creado esto, voy a crear la posición del primer elemento, que en este caso será la raíz en el heap. Entonces para eso tengo que hacer un private static final int llamado frente. Este es igual a 1. Con esto estamos dando a entender que el primer elemento de la raíz es este. La posición del primer elemento, entonces en este caso estamos hablando de una raíz en el heap. Listo. Ya teniendo esto, vamos a hacer el constructor para iniciar el heap con una capacidad máxima. Entonces con el constructor iniciamos el montículo con la capacidad máxima determinada, que es como se define toda funcionalidad, en este caso del montículo. Entonces para crear el constructor voy a poner un comentario a guiarme. Constructor para inicializar el heap, una capacidad máxima. Entonces para hacer eso hago un public montículo mínimo, montículo mínimo, y eso va a estar dentro con un int de capacidad máxima. Abro el corchete. Acá va a poner que is.capacidad máxima es igual a la capacidad máxima. Y el tamaño es igual a 0. Teniendo esto, tengo el valor mínimo para simplificar las comparaciones. Montículo es igual a new int con
cantidad máxima. Cantidad máxima. A eso agregamos más 1. De eso, tenemos montículo en la posición 0 es igual a un integer punto mi value. Porque como dije al inicio, estamos haciendo un montículo mínimo. Entonces, que valúe lo mínimo. Entonces, con esto, valor mínimo simplifica las comparaciones. Entonces, acá vamos a poner como un comentario para decir que es el valor mínimo para simplificar las comparaciones. Viendo esto ya, constructor ya listo, ya ponemos a correr los métodos auxiliares. Entonces vamos a empezar con el primer método, que va a ser para obtener el índice del padre de un nodo. Entonces para eso, vamos a poner primero el comentario para no perderme. Un método para obtener el índice del padre nodo. Entonces para eso es un private int padre, como lo llamamos, e int posición. De imposición. Haremos corchetes. Y acá nos va a retornar la posición. Nos va a retornar, perdón, la posición multiplicada por 2. Posición multiplicada por 2. Con esto ya tenemos el método para obtener el índice del padre de un nodo. Entonces ya seguimos con el otro método. Para no perdernos, voy a poner comentario. Método para obtener el índice del hijo izquierdo de un nodo. Entonces el método para obtener el hijo izquierdo de un nodo. Entonces es un private int casi igual casi igual a, prácticamente igual al de arriba, pero con este caso llamado hijo izquierdo. Hijo izquierdo de in posición, los corchetes, lo mismo, nos retorne la posición multiplicada por 2. Coma. Ya, después de esto seguimos con el otro método auxiliar, que es el método para obtener el índice del hijo derecho de un nodo. Entonces, para no perdernos, también voy a poner el comentario. Método para obtener el índice del hijo derecho. El índice del hijo derecho de un nodo. Entonces, eso es un private int llamado hijo derecho. Hijo derecho. Con recibiendo un imposición. Tenemos los corchetes. Y este tiene algo distinto. Algo distinto porque retorna la posición multiplicada por 2 posición, pero a este se le adiciona un 1, se le aumenta 1. Eso es lo que va a retornar el método del índice del hijo derecho del nodo. Entonces,
como se está hablando de nodo y de nodo, hablando como si fuera tipo un árbol, así como en en el tema del trabajo que presenté de multimedia, hay algunos ejemplos donde también se maneja este caso, porque se hablan de árboles o posiciones mayor a menor, de arriba hacia abajo, así. Entonces por eso se trata como hijo derecho o hijo izquierdo, padre. En este caso, esto para determinar si es una hoja, por eso se trata, se utiliza como ese tipo de vocabulario. Entonces, el método para determinar si el nodo es una hoja. Entonces, para eso vamos a hacer un private, pero en este caso un boolean, para que me retorne private boolean. Es hoja. Lo vamos a llamar es hoja. Me reciba una imposición. Abrimos corchetes. Que en este caso retorne la posición, siendo esta mayor o igual al tamaño dividido por 2, dividido 2. Y, y la posición sea menor o igual al tamaño. Sea igual al tamaño. Al tamaño. ¿Cómo? Listo. Ya quedó el método para saber si el nodo es una hoja. Ahora el método para intercambiar dos nodos en el heap. Para intercambiar dos nodos es un método muy importante del intercambio, que simplemente intercambia dos nodos en el montículo. Entonces, pues este método, vamos a poner en comentarios, método para intercambiar nodos en el heap. Entonces, eso es un private void, que no me retorna nada. Intercambiar. Vamos a llamar intercambiar. Cambiar. Intercambiar. Va a recibir el in de la post 1 y el in de la post 2. Tabla de posiciones. Por corchetes. Vamos a iniciar una variable llamada tmp. Esta nos va a ayudar a hacer el montículo en la posición 1. tmp es igual al montículo en post, la post 1. Y ahora el montículo en post 1 es igual al montículo post 2. Dando también como resultado un montículo post 2, posición 2, es igual a la misma variable mp. Por eso queda el método intercambiar, para poder hacer el intercambio de nodos en el heap. Ahora sigue algo más extenso, que es el método para reorganizar el heap después de eliminar la raíz. Entonces, eso es un private void. Vamos a poner el nombre
método para reorganizar el heap después de eliminar la raíz. Entonces, ese es un private void. En este caso lo vamos a llamar min heap nombre del método, imposición. Entra una imposición y le vamos a hacer esto. De la imposición vamos a hacer otro comentario para no perdernos y vamos a poner un if. Pero antes de eso vamos a decir para qué va a servir el if. Entonces, si el nodo no es una hoja, y es mayor que cualquiera de sus hijos, pues ahora si ponemos el if, entonces si eh, este es hoja, como llamamos esto, el método de saber si era hoja, entonces este caso el signo significa lo contrario. Entonces si no es hoja, dentro posición y haremos corchetes. Es hoja. Abrimos los corchetes. Y ahora hacemos otro if anidado, que es algo más largo. El montículo de la posición debe ser menor al montículo de hijo izquierdo. La posición. O, o, o montículo posición o montículo posición montículo con la posición es menor, perdón, es mayor al montículo, de hijo derecho. Hijo derecho de posición. Seguido de esto, abrimos corchetes. Entonces, acá vamos a intercambiar con el hijo izquierdo y aplicar recursivamente para este mismo método creado. Entonces vamos a intercambiar esto. Entonces, voy a poner un comentario
realizando de intercambia con el hijo izquierdo, aplica recursivamente el, el método llamado min fit, fue el que estamos creando. Entonces, ahora sí, if montículo dentro de la posición hijo izquierdo, posición es menor al montículo hijo derecho. Es menor al montículo hijo derecho dentro de la posición. Entonces, abre los corchetes. Y ahora sí, utilizamos el método intercambiar posición, coma, hijo izquierdo en posición. Hijo izquierdo en posición. Ahora sí utilizamos el método min happy phi con el hijo izquierdo en la posición. Ahora, finalizando el if, este if, vamos a poner ahora sí el else, finalizando. Y este else, vamos a poner el comentario acá. Vamos a intercambiar el hijo derecho y aplicar recursivamente también el método. Aplicar recursivamente el método llamado min api. Listo, ahora sí vamos a utilizar el método intercambiar posición, coma, el hijo derecho en posición, y aplicamos recursivamente el min happy phi en el hijo derecho en posición. Hijo derecho en posición. Listo. Entonces acá ya quedaría. Acá me faltan. Acá ya quedaría esto. El método de Happy Feet para reorganizar el heap después de eliminar la raíz. Entonces, seguido de eso, vamos a hacer otro método para insertar un nuevo elemento en el heap. Este método sirve como para agregar un nuevo elemento al montículo. Luego realiza un recorrido hacia arriba, porque así funciona el heap, también conocido como swing up, para colocar el elemento en la posición correcta del montículo. Entonces, para hacer eso, se utiliza el método llamado insertar. Entonces vamos a empezar a hacerlo. Entonces acá creamos el método public void llamado insertar entre un elemento entra un elemento y de una vez ponemos una condición if
para poder que el heap esté lleno y no se, para poder saber que el id esté lleno. Entonces, empecemos. Si el if, si el tamaño es menor, es mayor o igual a la capacidad máxima, entonces retorna como eso. Entonces, vamos a hacer un comentario acá de que si el heap está lleno, no se puede insertar, que ya es mayor o igual a la capacidad máxima que le dimos desde arriba, a la capacidad máxima. Entonces ya después de eso, vamos a hacer montículo dentro, más del tamaño. Eso es igual al elemento. Es igual al elemento. Acá se puede poner un comentario y decir que se está añadiendo el nuevo elemento al final del heap. Entonces, int actual será igual al tamaño. Entonces, ahora sí, como les dije ahora, el método insertar con el montículo se realiza un recorrido hacia arriba, también conocido como sync up, para colocar el elemento en la posición correcta. Entonces, ahora sí, tenemos que hacer eso. Entonces, acá me falta el punto y coma. El punto y coma del tamaño. Ahora sí, para reorganizar, el heap hacia arriba, para buscar la posición correcta. Entonces, eso se llama swing up. Esto lo vamos a hacer con un ciclo while, del montículo actual, en la posición actual, sea menor, montículo de padre actual, al montículo padre actual. Ahora sí, hacemos corchetes. Ahora utilizamos el método intercambiar el actual, el actual con el padre actual. Ahora sí se pone, es que actual sea igual al padre en la posición actual. Con esto ya quedaría la reorganizada del swing up para poder dar por terminado el método de insertar un nuevo elemento del heap. Entonces, ahora sí, ya terminado eso, nos falta el método de eliminar y retornar el elemento mínimo raíz del heap.
Se va a poner el comentario. El método limpiar y retornar el elemento mínimo. El elemento mínimo, en este caso estamos hablando de la raíz del heap. Entonces, ahora sí, tenemos el método public int eliminar los corchetes. Ahora sí, int eliminado es igual al montículo, la posición de frente, que el frente se utilizó acá arriba, acá, frente, que es la posición del primer elemento de la raíz. En este caso estamos utilizando esto para poder hacer el método de eliminarlo o retornarlo. Entonces, si vos con el método montículo frente, que es el elemento, en este caso, coma, el elemento mínimo. Es el elemento mínimo. Y montículo, la posición otra vez del frente, es igual al montículo con la posición tamaño menos menos. ¿Cómo? ¿Qué trata de decir eso? Esta línea de código nos muestra cómo se reemplaza la raíz con el último elemento. Con eso se reemplaza la raíz con el último elemento. Elemento. Montículo frente. Ahora sí, utilizando el método min happy phi que lo hicimos acá arriba, que es para reorganizar el heap. Ponemos min happy phi frente. Con esto, ya utilizando este método, voy a poner acá el comentario de se reorganiza, el heap hacia arriba, hacia abajo, perdón, hacia abajo, que es el skin down, sink down, perdón. Ahora, pues, solo falta retornar el eliminado. Ya con esto retorna el elemento eliminado. Voy a acá en el ejemplo, en el comentario, retorna el elemento eliminado. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el último método, que es el de impresión. Entonces vamos a poner el método de imprimir, método de imprimir el contenido del heap. Entonces, este método lo vamos a hacer como un public void llamado imprimir, entre paréntesis, y abrimos los corchetes, imprimir. Entonces, eso lo vamos a hacer con un for int igual 1, punto y coma i, sea menor o igual, y sea menor o igual al tamaño dividido en 2. Se le agrega i más más. Se agrega i más más. Como los corchetes del for. Y vamos a utilizar un
dice now print para imprimir el padre, dos puntos para que sea más bonito. Le sumamos el montículo en la posición y más, entre comillas, hijo izquierdo, dos puntos, se le aumentamos el montículo en la posición 2 por i, más el hijo derecho. Hijo derecho, derecho, dos puntos, más, así el montículo en la posición de 2 por i, 2 por i, sumándole 1, sumándole 1. Ponemos el system.out, system mayúscula, system.out, print vacío. Listo, entonces acá ya está el método de impresión. Entonces ahora ya vamos a robar el ejercicio para ver si está bien. Ya, eso lo empezamos con un main, con el método principal para probar la funcionalidad del heap. Entonces acá explicando un poquito, que se me pasó, perdón. El método de eliminar el elemento, pues lo que hace es eliminar y retornar el elemento mínimo del montículo. Esto lo hace reemplazando la raíz con el último elemento y luego realiza el recorrido hacia abajo, conocido como el sink down, para restaurar la propiedad del heap mínimo. Listo. Ese con respecto a el eliminar. El método de impresión para imprimir el montículo. Simplemente imprime el contenido del montículo en un formato fácil de entender, como es padre, hijo izquierdo, hijo derecho. Entonces, ahora para ya rodar esto, vamos a hacer el método principal, que es el public static void, para poder crear una instancia del montículo mínimo y realizar las operaciones para probar si todo lo que hice está bien. Entonces, vamos a crear el método principal, para probar. Ahora hacemos svm, el public static void main, y ahora sí, empecemos. Montículo mínimo, montículo mínimo, que es montículo, el montículo mínimo, me equivoqué porque lo tengo en minúscula, mayúscula, montículo mínimo, montículo es igual a new montículo mínimo, vamos a poner la capacidad máxima de 15. Ahora sí empezamos a probar esto con el método de insertar. Montículo.insertar, vamos a ponerle un 5. Montículo.insertar,
vamos a ponerle el 3. Sucesivamente lo hacemos. Para hacer las cosas más rápido, hacer uno que tengo en notas, hacerlo más rápido, no me quede el video tan largo. Le di esto para poder comprobar la funcionalidad. Entonces ahora lo único que va a hacer es poner un system.out.print, comillas, el montículo mínimo es, y llamo montículo.imprimir. Acá también out, print, y voy a llamar el elemento mínimo eliminado para poder también mostrar cómo se elimina el elemento mínimo eliminado. El elemento eliminado es, y le sumo, agrego el montículo punto eliminar, que es el método de eliminación, y montículo punto imprimir, que todo esto me imprima. Ya teniendo esto, vamos a rodarlo para ver si sí nos está dando esto. Voy a ponerlo. Me generó un error, voy a revisar en qué es. Me generó un error. Es yo reviso el error, que no sé dónde podrá estar el error. Entonces el error es este.